Algo muy pedido por muchos, pero que Microsoft jamás nos ha dado, es una edición optimizada de Windows. Algo que no traiga tantos servicios o herramientas que normalmente no utilizamos, y están ahí ocupando preciados recursos que podrían aprovecharse en lo que más hacemos, como navegar, jugar, o para trabajar tranquilos sin tantas notificaciones molestas. Aquí es donde entra el sistema que voy a analizar en este video, Atlas OS. Una versión modificada de Windows hecha para maximizar el rendimiento, la usabilidad y la privacidad. Tiene herramientas para resolver servicios que pueden darnos problemas como el Bluetooth o las impresoras, nos permite activar actualizaciones automáticas si el antivirus si así lo queremos, y si te preocupa el riesgo de malware por ser un Windows modificado, te interesará saber que Atlas OS es un proyecto de código abierto. Sí, a mí también me sorprendió esto. Te lo voy a estar explicando, vamos a ver cómo se instala y cómo rinde este sistema operativo. Este video es traído aquí gracias a GBG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. Es raro ver al señor TutosPC haciendo la review de una versión modificada de Windows. Siempre suelo dar prioridad al tema de la seguridad. Y como mencioné en varias ocasiones, el gran inconveniente de estos sistemas es que fueron alterados por terceros. Toman la imagen original de Windows, hacen las modificaciones correspondientes en las que optimizan el sistema e incluso puede que instalen algunas herramientas útiles. Muchos de estos proyectos se trabajan con honestidad quizás. El problema es que no sabemos con certeza si pudieron haberle puesto algún virus, minero, keylogger o cualquier tipo de software espía en algún caso. Y considerando que muchos de estos proyectos suelen deshabilitar las actualizaciones y el antivirus, ¿cómo soluciona esto Atlas OS? Con transparencia, haciendo el proyecto de código abierto, como Linux. Y por supuesto no hace falta que tú verifiques el código. Para un proyecto lo suficientemente grande, con que una sola persona que sepa esto encuentre algo raro, basta para que todo el mundo se entere. Hoy estamos más conectados que nunca con Internet. ¿Cómo hacen esto? Resulta que Atlas OS no se distribuye en ISO como suele ser típicamente, lo hacen en formato de parche. Primero tenemos que hacer una instalación limpia de Windows con la ISO original, y luego aplicamos el parche para convertirlo en Atlas OS. Maravillosa jugada. La desventaja de este formato es que no tenemos una instalación desatendida y rápida. Tenemos que pasar por toda la instalación del Windows original y luego aplicarle el parche. Esto no activa Windows ni tiene nada pirata. Seguimos necesitando una licencia que podemos conseguir en GBG Mall. Dicho todo esto, vamos a pasar a la parte divertida. Vamos a ver cómo se instala Atlas OS asumiendo que ya tenemos una instalación limpia de Windows 11 con la ISO oficial que ofrece Microsoft en su sitio web. Para eso es necesario descargar un par de archivos. En este botón de Get Started vamos a ver una ventana con enlaces hacia la guía de instalación y preguntas frecuentes que piden leer. Más abajo encontraremos los archivos necesarios. Confirmo que leí la guía de instalación, lo cual ya hice para el video, y ahí nos habilita la descarga de los archivos que necesitamos. Los requisitos de Atlas OS son básicamente los mismos que los de Windows 11, y recomiendan no saltarlos para evitar problemas con futuras actualizaciones o con los anti-cheats de los juegos. Otro dato importante es que recomiendan usar la edición Pro, la cual permite hacer todas las modificaciones necesarias. Si se hace con la edición Home también funciona, aunque no lo recomiendan ya que algunas de las optimizaciones no podrán aplicarse. La instalación de Windows de la que vamos a partir tiene que estar actualizada. Vamos a Configuración, Windows Update, y si hay actualizaciones disponibles nos aseguramos de instalarlas antes de aplicar la modificación. Descomprimimos los archivos que descargamos anteriormente. Una vez hecho, abrimos el que dice AME Beta. Como no es una aplicación firmada, Defender nos lanza una advertencia. Vamos a más información y luego a ejecutar de todas formas.
Esto es algo que pasa con muchas aplicaciones de terceros que simplemente no están firmadas. Siempre vamos a recibir esta advertencia. Una vez abierto, buscamos el otro archivo, Atlas Playbook, el que tiene la extensión APBX, y lo arrastramos hasta aquí. Ahora debemos seguir con los pasos que nos indica el programa. Lo primero es deshabilitar la seguridad de Windows para que nos permita hacer las modificaciones necesarias. Esto es temporal, en Atlas OS podemos seguir usando Defender sin problemas. Deshabilitadas todas las protecciones nos da el OK para continuar, vamos a Next, y el programa hará los chequeos para asegurarse que todo esté bien para seguir. En caso de que hayan quedado actualizaciones pendientes, vamos a tener que descargarlas para continuar. En el siguiente paso va a preparar el sistema para continuar con la instalación. Windows se va a reiniciar y el programa se abrirá por sí solo esta vez. Volvemos a lo mismo, desactivamos Defender y ahora sí ya está todo listo para la última etapa. Aceptamos todos los términos y condiciones. Una vez hecho nos llevará a la parte de las configuraciones que nos permitirá hacer algunos retoques. Acá vamos a elegir si mantener activado o no Defender. Desactivarlo obviamente nos ahorrará recursos, pero a costa de seguridad. Lo recomendado es mantenerlo activado y es lo que voy a elegir porque asumo que será lo que elegirá ser la mayoría. Personalmente prefiero tener un respaldo porque siempre digo, hasta al mejor cazador se le puede escapar la liebre. Si a tu criterio preferís desactivarlo, va por decisión de cada uno. Mitigations. Desactivar esto reduce la seguridad pero mejora el rendimiento en procesadores antiguos. Sin embargo, si tu procesador es moderno, lo ideal es mantenerlo activado porque hasta podría perjudicar el rendimiento. En la documentación de Atlas toman de referencia como modernos los procesadores Zen 4 lanzados a partir de 2022. En este caso tenemos un Ryzen 5 8400F, así que vamos a dejarlo activado. Las actualizaciones automáticas. Si elegimos desactivarlas, aún así podremos seguir actualizando Windows manualmente desde las configuraciones. A muchos no les gustan las actualizaciones automáticas. Por mi parte no tengo problema de hacer un chequeo cada tanto, vamos a desactivarlo. Seguimos con más configuraciones. Vamos a dejar todo por defecto, sepan que esto se puede cambiar después si nos arrepentimos de algo. Podemos eliminar Edge e instalar un nuevo navegador. Quitar Edge de Windows no suele ser nada sencillo. Vamos a instalar también esta herramienta beta de Atlas y por último queda elegir un nuevo navegador. Esto ya va por cuestión de gustos, yo voy a instalar LibreWolf. Y listo, vamos a Next y comenzará a aplicar los cambios necesarios. Esto tardará dependiendo de la PC, claro, aunque no suele ser más de 15 minutos. Y luego de un reinicio ya estaremos en Atlas OS. Bien, terminó todo y el sistema ya está listo, así si queremos empezar a usarlo. Voy a empezar con una impresión rápida en cuanto al uso. Atlas OS se siente como el Windows rápido y sencillo que muchos ansiamos tener. Tenemos lo justo para que todo funcione, como en aquellos días de XP o 7 donde no había tantas cosas de más, pero con un Windows moderno. Nada de widgets, nada de notificaciones molestas o aplicaciones bloatware, ni nada de IA. Las animaciones vienen desactivadas por defecto y la interfaz se percibe muy fluida con el uso. Pero vamos a los números a ver qué tanto aligeró la carga Atlas OS realmente. Aquí tenemos una instalación limpia de Windows 11 sin modificar nada con 16 GB de RAM. Si dejamos que se estabilice un tiempo podemos ver que rondan los 120 procesos, 1400 subprocesos y 2,6 GB de RAM ocupados. Lo curioso es que si lo dejamos un tiempo en reposo, estos números pueden aumentar sin que nosotros toquemos absolutamente nada, llegando incluso a los 140 procesos y 3,6 GB de RAM ocupados. Miremos ahora la diferencia con Atlas OS. Solo 71 procesos corriendo, casi 900 subprocesos, 2 GB de RAM ocupados que se mantienen bastante estables y eso que dejé Defender activado. En este caso los números también pueden aumentar un poco si lo dejamos en reposo un tiempo, pero es mucho más estable. No se aleja tanto de estos valores que vimos. Como vemos, Atlas OS hace una gran diferencia. En la documentación de la web podemos consultar más en detalle las modificaciones que aplica, incluyendo los programas desinstalados, los servicios que se desactivan o incluso se eliminan permanentemente, como el control de aplicaciones inteligentes que envía una gran cantidad de datos a Microsoft. Esto no es todo por mostrar. En el escritorio podemos encontrar el acceso a una carpeta llamada Atlas. Trae toda una variedad de scripts que nos permite hacer un montón de cosas como revertir cambios, servicios, reinstalar aplicaciones o instalar otras adicionales. Esta es una integración genial, porque uno de los mayores problemas que hay en los Windows modificados es que en ocasiones se quitan componentes y servicios que quizás sí son de importancia para nosotros y luego no funcionan. Sin embargo, si para tu uso todo funciona bien, lo mejor es no tocar nada.
principalmente si no estás seguro de lo que hace algún script en particular, aunque en su mayoría no son cosas complejas. Fuera de eso también encontraremos scripts útiles, por ejemplo uno que nos permite reactivar las animaciones si queremos, activar o desactivar Defender o instalar un menú inicio diferente entre otros programas útiles. También vamos a encontrar esta herramienta en el escritorio, Atlas Toolbox, que de momento se encuentra en fase beta. Por lo que parece están tratando de llevar esas funciones que vimos a esta herramienta mucho más visual y sencilla. Podemos instalar software adicional, encontraremos configuraciones generales para activar o desactivar como los componentes de IA si es que nos interesan o no. Tenemos ajustes de interfaz y ciertas cosas que normalmente en Windows tenemos que escarbar hasta el fondo del sistema operativo o recurrir a ciertas técnicas avanzadas para encontrarlo, como por ejemplo estas configuraciones para el comportamiento del arranque. Ahora vamos a la parte que muchos querían ver, los juegos. Atlas OS nos ofrece un mejor rendimiento para jugar. Para comprobarlo hice una instalación limpia de cero de Windows 11 Pro dejando todo tal cual como viene por defecto, y lo enfrenté a Atlas OS en el mismo equipo. La máquina de prueba es un Ryzen 5 8400F con 32 GB de RAM DDR5 y una RTX 3050 de 6 GB. Es un equipo moderno con CPU de sobra, RAM de sobra y una placa de video de gama baja pero que sigue tirando todavía a 1080p y con tecnología de rescalado. Les adelanto que me encontré con unos resultados que no fueron los que esperaba, la verdad. Pero esto me llevó luego a encontrar una observación muy interesante. Primero lo puse a correr el benchmark de Nomad Light de 3D Mark, del cual obtuvo unos FPS promedio de 35,77 en Windows 11, mientras que en Atlas OS el resultado fue de 35,88. El segundo juego que probé fue el Counter-Strike 2 con los gráficos por defecto que recomienda para este equipo. Corriendo un benchmark del mapa Ancient en Windows 11 obtuvo 106 FPS en promedio, mientras que Atlas OS obtuvo 106,3, diferencias prácticamente nulas. Por último hice una prueba manual con Silent Hill 2 Remake. Para esta placa de video aquí ya tuve que configurar todo en bajo y activé el DLSS apenas en modo calidad para ganar algunos FPS. Y aún con estas configuraciones este juego sigue teniendo unos gráficos espectaculares. Usé un programa llamado CapFrame X que toma varias métricas en un lapso de tiempo configurado. Lo que hice fue jugar el primer minuto en ambos casos. Aunque experimenté más caídas de frames en Windows 11, en ambos casos el resultado promedio fue el mismo, 45,8 FPS. Me vi bastante decepcionado porque esperaba mucho más de Atlas OS. Siendo que prometen una diferencia notoria con los juegos, algo no me cerraba. A esto se me ocurrió la idea de hacer estas pruebas en otro equipo más limitado a ver cuáles son los resultados. Así que me tomé nuevamente el trabajo de hacer una instalación limpia de Windows 11 y Atlas OS en este equipo más modesto. Una notebook con un Intel i5. Sí, un i5 no es poca cosa, pero es de octava generación. Es decir, ya tiene unos cuantos añitos y entraba justo en la generación compatible de CPUs para Windows 11. Además, en unas pocas generaciones el rendimiento va cambiando bastante en unos pocos años. En cuanto a la RAM tiene dos módulos de 8 GB. 16 es una buena cantidad muy usada hoy en día, pero en este caso es DDR3. Y la placa de video es una MX150, una placa dedicada de Nvidia para portátiles. No era algo muy pensado para jugar, pero en su tiempo tiraba algunas cosas. Llegué a jugar a Resident Evil 3 con esto. Y el SSD que le puse tiene una velocidad de escritura de hasta 3500 MB por segundo, que no es poca cosa. Es un equipo que ya tiene unos cuantos años y en general no maneja las mismas velocidades que un equipo moderno, pero las capacidades van de sobra para los requisitos que pide Microsoft con Windows 11. En este caso decidí ser un poco más agresivo y desactivé Defender al instalar Atlas OS buscando obtener un mejor resultado. Así que manos a la obra. Como no estamos hablando de un equipo preparado para un juego como lo es el CS2, bajé los gráficos al mínimo con resolución de 720p, puse el FSR en modo rendimiento y corrí el benchmark de Ancient para ver hasta dónde podría llegar la pobre. En ambos sistemas me he encontrado con tirones que lo harían injugable para esta PC, pero me llevé una gran sorpresa con Atlas OS. Estos cuelgues no solo eran menos frecuentes, sino que el promedio de FPS obtenido fue mayor. 48 FPS en Atlas OS contra 42.3 en Windows 11. Esto es una diferencia del 13,5%. Obtener solo un 10% solo por cambiar el sistema operativo ya es una locura. Y aquí la diferencia fue del 13,5%. Las siguientes pruebas fueron con 3D Mark, esta vez probando otra simulación llamada Night Raid, más acorde a este hardware.
La primera prueba dio un promedio de 31,87 FPS en Windows 11. En Atlas OS el resultado fue de 35,92, un 12,7 más de diferencia. La segunda prueba dio 47,63 en Windows 11 y 51,54 en Atlas OS, un 8,2% de diferencia. Con Silent Hill 2 Remake ni siquiera lo intenté porque, bueno, pobrecita. En su lugar usé otra prueba llamada Superposition Benchmark con configuraciones bajas a 720p. Con Windows 11 obtuve un promedio de 21,46, mientras que en Atlas OS fue de 23,47. Nuevamente ganó Atlas OS con una diferencia del 9,4%. Si hacemos un promedio de todos los resultados, Atlas OS obtuvo 10,95% más de FPS. Esto cambia totalmente el panorama. Pero ¿por qué ocurre esto en un equipo más limitado y en uno más moderno y potente no vemos diferencias? Este hecho probablemente se explique debido a los cuellos de botella que se generan en la CPU y la RAM. En un equipo moderno donde ambos componentes van sobrados, el sistema operativo supone apenas una pequeña carga. Sumando la demanda de Windows más la del juego, estos componentes no llegan o rara vez llegan a su límite. Como resultado, la placa de video puede trabajar prácticamente al 100% y no hay mucho margen para que un sistema más liviano marque diferencias. Desactivar servicios o reducir procesos en segundo plano no modificaría el rendimiento porque simplemente no existe un cuello de botella significativo. En un equipo más antiguo o limitado, en cambio, la carga adicional de Windows 11 puede representar un porcentaje mucho mayor del total de recursos disponibles. Esa competencia entre el sistema operativo y el juego puede generar cuellos de botella más claros. Al instalar Atlas OS y reducir esa carga, liberamos recursos que antes estaban consumidos por el sistema para el juego. Esto permite que la placa de video trabaje de forma más consistente y con menos interrupciones, y por eso se nota un aumento real de FPS. Dicho de otra manera más simple, si tu PC estaba teniendo cuellos de botella porque Windows 11 consumía demasiados recursos, Atlas OS reduce esa carga y te permite acercarte más al verdadero rendimiento que el hardware puede ofrecerte. Pongamos atención a esto. Este equipo ya tiene sus años, pero el hardware va bastante sobrado si nos guiamos por los requisitos mínimos y recomendados que Microsoft exige. Y aún así, Atlas OS hace una gran diferencia. Al igual que en este caso, las cargas adicionales que van llegando a Windows sí le afecta el rendimiento a muchos usuarios, pero a Microsoft no le importa, siguen agregando cosas y cosas con el paso del tiempo. Y no solo es rendimiento. Para el caso de un equipo moderno o de gama alta, puede ofrecerte una experiencia muy grata sin anuncios invasivos, telemetría o bloatware. Sin más me despido, espero que el video haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima.